¿Mañana o el martes? Chucha, es el martes, ¿no? Me estoy equivocando, estoy pensando en los de Carre. Mañana me tienen que entregar los de Carre. Ah, ya tengo la cabeza en otro mundo. Ya, el martes es, o sea, la fecha que está en el Classroom, esa no la muevo, se queda ahí intacta, pero la entrega va a ser de acuerdo a lo que está en Classroom, ¿ya? Si ahorita les he dicho lunes, ha sido un error que se me están cortando los cables, ahí hay un ligero corto de circuito por ahí. Ya, antes de empezar a hacer los ejercicios, lo siguiente. Cuando nosotros hagamos trabajos altimétricos, en la primera parte ya hicimos lo que eran trabajos planimétricos, donde si teníamos un error norte y un error este, teníamos que hacer una corrección. En poligonal abierta, ¿a qué se basaba mi corrección? La corrección se basaba a que yo tenía que hacer una diferencia de mis coordenadas norte y este, tanto del BM inicial como del BM final. Una vez terminado o haciendo la corrección respectiva de esas coordenadas, podíamos hallar un error dependiendo de la sumatoria que me daba lo que eran los deltas nortes calculados, ¿verdad? Y delta este de la misma forma. Hacíamos una diferencia entre esos deltas calculados y el delta norte y delta este dato que tendría, y de ese modo yo tengo lo que sería mi error norte y mi error este. Cuando tengo una poligonal cerrada en la parte de planimetría, cuando llegábamos a tener lo que eran los deltas nortes y deltas estes, hacíamos una sumatoria de todos esos datos y me tenía que dar un resultado igual a cero. O sea, la sumatoria de los deltas nortes y sumatoria de los deltas estes tenía que ser cero. Lo mismo se mantiene para la parte altimétrica. ¿Ya? Y a ver, compartiremos ya la pantalla. Aquí les voy a explicar con una forma un poco más gráfica y no tanto textual. Métodos, nueva página y altimétrica. Avanzando ya o tratando de adelantar un poco lo que es lo que el ingeniero va a hacer mañana para que me entiendan mejor, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a explicar esta parte un poco rápido. Vamos a tener esto, que va a ser un perfil longitudinal. Ustedes en este perfil longitudinal, acá, denominado perfil longitudinal, en este perfil longitudinal lo que ustedes tienen como datos para llenar son la cota, que va a estar en el eje vertical, y las progresivas. Eso de las progresivas ya el ingeniero les va a explicar mañana con más calma y con más detalle. Pero como adelanto yo les puedo decir que las progresivas son solamente la sumatoria de todas las distancias horizontales que vaya a formar nuestro proyecto. ¿Ya? Entonces, este perfil longitudinal es una representación gráfica del relieve del terreno en el que ustedes han trabajado, donde nosotros vamos a tener en el eje vertical lo que son las cotas, y en el eje horizontal vamos a tener lo que son las progresivas o las distancias horizontales. ¿Ya? Este plano no está hecho bien a detalle, pero como adelanto yo les digo que las cotas y las progresivas no van a tener la misma escala. Por lo tanto, este plano del perfil longitudinal es el único plano que no tiene la misma escala en el eje vertical como en el eje horizontal. Es el único plano en el que te van a variar lo que son tus escalas. Vas a usar una escala para tus cotas y otra escala para tus progresivas. Normalmente se usa la referencia de 1 a 10, o sea, una relación de 1 a 10. Es decir, que si tú avanzas 1 metro en tus escalas en el eje vertical, ese centímetro que va a equivaler a 1 metro acá en las verticales, en las horizontales nos va a equivaler a 10 metros, ¿no? Pero eso solamente es como guiarlos a ustedes. No siempre se va a dar ese caso. Van a haber terrenos que van a tener
un relieve que no se va a mover casi nada. O sea, el ejemplo que casi siempre se les da es tener un terreno en el Beni donde no varía mucho, o sea, no hay mucho cambio de pendientes ni mucho cambio en el relieve del terreno. Pero cuando tú ya trabajas en La Paz, es decir, en un lugar donde existen cerros, entonces ya tu cambio de relieve, tu cambio de cotas va a ser excesivo, ¿ya? Ahora, este perfil longitudinal ¿en qué consiste? Consiste en la ubicación de los puntos que vayas a levantar, es decir, nosotros podemos tener una estación A, avanzamos una cierta cantidad en metros y tenemos la posición de nuestra estación B. Avanzamos otra cantidad en metros de B hacia C y tenemos la cota respectiva de la estación C. Avanzamos y tenemos otra cota respectiva para un punto D. Luego avanzamos y tenemos lo que va a ser un punto final A. ¿Ya? Yo me voy a dar un punto A acá. Donde si empiezo en A y estoy terminando en A, esto quiere decir que mi terreno, que mi levantamiento ha sido de una poligonal cerrada. Ustedes, estas líneas, esta unión de estos puntos en el perfil longitudinal la van a hacer a mano alzada. No se hace líneas rectas en este plano de perfil longitudinal. ¿Ya? Cuando tú estás representando lo que es Cuando tú estás representando lo que es el terreno, es decir, este perfil longitudinal es una representación del terreno, entonces lo haces a mano alzada, ¿ya? Es más o menos así como yo he dibujado ahora, no son líneas rectas, es un dibujo a mano alzada, la unión de estos puntos. Ahora, como es en este pequeño ejemplito que les estoy mostrando, estoy empezando en A y estoy terminando en A, entonces es una poligonal cerrada. Pero yo tengo lo siguiente, que la cota de este punto A, no me está saliendo recto, debería terminar, o sea, todas mis cotas deberían terminar en el mismo punto, pero suponiendo que es la línea que le he hecho punteada, segmentada, es una línea recta, entonces estoy viendo yo que aquí hay un pequeño error, donde este va a ser mi error en cotas, ¿no ve? Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar a corregir. Ahora bien, si yo tuviera lo que es una poligonal abierta, es decir, con dos BMs, en el gabinete que les di, el gabinete 5 les di una poligonal abierta, pero solo con un BM. Entonces lo único que tienen que hacer ustedes es jalar las coordenadas, ¿no? No tienen que hacer ninguna corrección en ese ejercicio. Ya cuando tengan ustedes en un siguiente gabinete lo que va a ser una poligonal abierta, a ver, voy a hacer otro perfil acá. Ya, tenemos eso, acá tenemos lo que es las cotas y acá tenemos lo que es las progresivas. Aquí vamos a dibujar mis valores en cotas. Estoy haciéndolas rápido y por eso estoy haciéndolo medio feito el dibujo, pero que espero se entienda. Ya más adelante vamos a hacer lo que es perfiles longitudinales más a detalle. Ya ahorita solo para explicarles, para que tengan un pantallazo más o menos. Ahora en la progresiva 0, 0, en la inicial yo tengo acá mi punto A. Más adelante voy a tener mi punto B. Avanzo una distancia horizontal. Parece 8. Ya, a B. Más adelante tengo mi estación C. Un poquito más arriba va a estar la estación D. Y al final voy a tener un punto E. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo una poligonal abierta, donde la representación de mi terreno va a ser más o menos de esta forma. ¿Ya? ¿Qué necesito yo para ver si este ejercicio no tendría una corrección en cotas? Yo tengo que tener como datos 2 BM. No se olviden que para hacer corrección en una poligonal abierta
Sí o sí necesito una cota inicial y una cota final. Por lo tanto, tengo que tener como datos lo que son la cota de A y la cota de E. Y aquí aplico lo mismo que aplicaba en la parte de planimetría, ¿no ve? Cuando yo tengo una poligonal cerrada, es decir, mi sumatoria de distancias verticales en este caso, para una poligonal cerrada, sumatoria distancias verticales tiene que ser igual a cero, ¿no ve? En poligonal cerrada, en la parte de planimetría, cuando teníamos norte y delta este, la sumatoria de todos mis deltas nortes tenía que ser cero, al igual que la sumatoria de los deltas estes. Ahora, la condición para tener acá lo que es mi error sería la siguiente, que en una poligonal abierta, la sumatoria de distancias verticales tiene que ser igual a la diferencia entre la cota de A, o la cota de llegada, perdón, cota final, que sería cota de E en este caso, menos la cota de A. ¿No? Esas serían las condiciones básicas que tenemos que basarnos para ver si nuestro ejercicio va a tener una corrección o un error en cotas, perdón. ¿Ya? Ahora trataremos de hacer un ejercicio a la rápida. Voy a colocar aquí los datos. He copiado los datos que tienen ustedes en la práctica. ¿Ya? A ver, creo que está acá. Pues es que yo ya tengo resuelto. Ya. Esto así. Estación. Estación, punto visto. Esto va a ser nuestro ángulo vertical. Esto de acá es nuestro azimut, pero ahorita lo que les voy a explicar directamente va a ser con el delta vertical. Azimut, esto era hilo superior. Y este otro va a ser hilo inferior. ¿Ya? Como son los mismos datos, yo voy a modificar aquí estos ángulos para que sean como otros datos y no sean los mismos que tienen ustedes, ¿ya? 5 grados, 20 minutos, 0 segundos. Menos 10 grados, 58 minutos, 20 segundos. Más 5 grados, 15 minutos, 20 segundos. Menos 1 grado, 58 minutos, 25 segundos. Más 7 grados, 58 minutos, 25 segundos. Ya. Azimuts, no voy a tocar los azimuts. Aquí modificar estos. ¿Modifico los hilos o no? No, trabajamos con estos hilos nomás, ¿ya? Yo he cambiado los ángulos verticales, por lo tanto mis distancias van a ser diferentes. Entonces, tenemos esto. Llegamos como les dije que para este ejercicio les mandé mensaje al grupo y les dije tomen altura instrumento de todas el mismo valor, ¿ya? Entonces yo igual voy a hacer eso acá, altura instrumento me voy a tomar de 1.325. Ahora me daré un dato de cota de A. Cota de A supongamos que va a ser 150.26, ¿ya? O sea, esta cota está en metros sobre el nivel del mar, pero ustedes pueden tener el dato que quieran. Desde 0 hasta 3000 o 4000, que es lo máximo que podemos tener, ¿no? En La Paz, ¿cuánto es? 3500, 3700 más o menos. En Cochabamba, la altura promedio sobre el nivel del mar es algo de 2500, 2600. Y ya en la parte de Santa Cruz, Beni y lo demás son distancias mucho menores, que están por los 500 o 200 metros, no estoy muy seguro ahorita. Pero bueno,
A ver, lo primero que tienen que hacer ustedes en este ejercicio, o bueno, para la parte altimétrica, o sea, la parte planimétrica, ustedes ya la saben, es hallar distancia horizontal, multiplicar por el azimut, o sea, hallar un delta norte y un delta este, que va a ser su distancia horizontal multiplicada por el coseno del azimut, y la distancia, y el delta este, perdón, va a ser la distancia horizontal multiplicada por el seno del azimut, ¿ya? Eso es algo que no lo voy a hacer yo, pero en su práctica tienen que hacerlo. Voy a irme directamente a la parte altimétrica. Primeramente vamos a hallar una distancia horizontal. ¿A qué es la distancia horizontal? La distancia horizontal es igual a 100 por el hilo superior menos el hilo inferior, multiplicado por el coseno. En sus calculadoras ustedes no van a anotar como yo estoy haciendo, radianes. Por lo que estoy haciendo en Excel estoy anotando esto. 24 por... Pucha. Ay, cama. 24 por el ángulo vertical, y este coseno tiene que estar elevado al cuadrado. ¿Ya? Cambio de formato esta mi celda, que sea número con 3 decimales. Y de ese modo tengo que la distancia horizontal de A a B va a ser 13.383 metros. ¿Ya? Jalo la misma fórmula para todos y ya tengo mis distancias horizontales para todo mi ejercicio. Ahora, lo que yo necesito es una distancia vertical. ¿Qué es la distancia vertical? La distancia vertical es igual a 100 multiplicado por el hilo superior menos el hilo inferior, multiplicado por el coseno al cuadrado del ángulo vertical y multiplicado por la tangente del ángulo vertical. En este caso, toda la primera parte, esa parte larga que les dije, 100, hilo superior, hilo inferior y coseno al cuadrado del ángulo vertical, nosotros ya tenemos acá, que es nuestra distancia horizontal. Por lo tanto, directamente vamos a tener que mi distancia horizontal multiplicado por la tangente del ángulo vertical, el ángulo vertical me da un resultado que tengo que cambiar el formato a la celda, 3 decimales y ya. Voy a tener que va a ser 1.249, pero acá no se olviden el signo, o sea, esta parte del signo es muy importante. Como estoy haciendo en Excel, no me permite guardar los ángulos en negativo. Por lo tanto, yo los puse acá adelante en otra casillita. ¿Ya? Entonces, ahora viendo esto, cuando ustedes tengan un ángulo vertical negativo, su distancia vertical tiene que ser negativa. Es por eso que yo a este datito lo voy a multiplicar por menos 1. ¿Ya? Esta misma fórmula, o este por menos 1 igual tiene que venir para el segundo, que va a ser negativo igual. Estos que son positivos no los cambio, no me afectan en nada. Y este otro negativo también tiene que estar multiplicado por menos 1. De esta forma ya tengo mis distancias verticales. Ahora yo hallo lo que es mi delta vertical. ¿A qué es igual el delta vertical? El delta vertical es igual a la altura instrumento más menos su distancia vertical menos la altura punto. Y algo que no he calculado todavía es la altura punto. Aumentar ese dato acá. Altura hilo axial es igual a la altura punto. O sea, pueden tener esta casilla de esta forma. Hilo axial guión altura punto, que va a ser lo mismo, ¿ya? El hilo axial es lo mismo que su altura punto. Les dije que para hacer este cálculo, si no les daba su hilo axial, ustedes procedan de la siguiente forma: sacar un promedio entre el hilo superior y el hilo inferior. Hilo superior más el hilo inferior dividido entre 2. Esto lo llevamos a 3 decimales y jalamos la fórmula, ¿ya? Una vez que tienen su hilo axial, ya podemos calcular lo que es mi delta vertical. Repito, la fórmula es hilo axial más menos, yo voy a colocar más, y esta distancia vertical que es negativa, más por menos se va a volver menos, ¿ya? Entonces no hay problema. Menos lo que va a ser mi hilo axial.
Yo tengo que se modifica lo que es mi delta vertical en referencia a lo que era mi distancia vertical. Ahora solamente voy a jalar la fórmula, pero quiero que esa casilla de altura instrumento se mantenga. Y ahora lo único que procede es jalar, y para cada uno de mis datos yo calculo lo que es ese delta vertical. Ahora directamente yo voy a anotar acá mi casilla de cotas, ¿ya? Y tenía que la cota de A era justamente 150.26. Voy a colocar acá esa casilla de la cota. Este valor es un dato, lo anotaré de esta forma. Ya. En referencia a este dato, yo voy a restar mi delta vertical. Como en este caso estoy yendo secuencialmente, es decir, de A hacia B, voy a tener que el delta vertical para ir de A hacia B es negativo, ¿no? Entonces a la cota de A yo le voy a restar. En este caso voy a colocar más. El signo ya lo tengo acá en el delta. Voy a venir a restar a lo que es la cota de A. Entonces de esa forma yo tengo que... A ver, vamos a hacer un gráfico acá para que se entienda un poquito más esta parte. También sale chueco. Ya lo voy a dibujar así, ¿ya? Para hacerlo un poco más rápido. Tenemos las cotas respectivas y acá vamos a tener lo que son las distancias horizontales respectivas. Que está saliéndome feito. Pero bueno, a ver. Tenemos que la cota de A se va a encontrar en la cota 150.26. Más o menos la cota de A estaría por acá, en la progresiva 00 donde estoy empezando. ¿Ya? 150. A ver, acá y acá. Acá le colocaremos valores. Tengo que borrar este punto de A. Ya. Si yo le doy valores, voy a tener lo siguiente: 150.26. Entonces este valor de acá va a ser la 150. Acá abajo que esté la 149. Bajamos un metro, ya las cotas cada metro. 148, 147 y se ha bajado mucho. 146, digamos que es esa, ¿ya? Entonces la cota de A se encuentra por acá más o menos, 150.26, ¿ya? La cota de B nos dice que va a estar 1 metro 316 más abajo, es decir, en la 148.94. 148.94 más o menos. Por acá estaría lo que es el punto B. Yo no puedo hacer mi B bonita. Ya, pasable. Ahora, tengo la cota de B. La cota de C va a ser solamente restar a la cota de B la vista o este delta vertical que va a ser de B hacia C. ¿Ya? De este modo yo ya tengo acá B y C. Hay un pequeño problema. Esto no es menos, más. ¿No? Le he puesto más porque este signo es el que me va a designar si va a restar o va a sumar. ¿Ya? Entonces este signo se mantiene y viene a restar. Por lo tanto la cota de C va a estar 1 metro 1.512 más abajo que B, en la cota 147. Entonces 147.432 más o menos está por acá, 147. Que llegaremos a anotarla nosotros por acá, en el punto C. ¿Ya? Ahora, a la cota de C, yo le sumo este valor, delta B positivo, y voy a tener la cota de D. Es decir, a la cota de C, yo le sumo este valor, y voy a tener que el punto D
se encuentra en la 2000, en la 147.97. 147.97 más o menos por aquí va a estar. D. Ahora la cota de E va a ser la cota de D más menos 1,544 m. Y eso me dice que va a ser 1,544 m por debajo de D. Es decir, en la 146,42. 146,42 al medio, más o menos por aquí a esta altura, va a estar lo que es E. Y ahora llegamos a la cota de A. Es decir, esta vista, este último delta vertical que tengo es la vista de E hacia A. Por lo tanto, a la cota de E yo le sumo esa vista. Y tengo una cota de 146.963. 146.963, más o menos a esta altura. Si se dan cuenta, nuestro ejercicio era una poligonal cerrada, pero en este caso, con los datos que he obtenido en campo, me está dando un error de cotas muy grande, que va a ser más o menos, todo esto va a ser mi error en cotas, ¿ya? Entonces, si tengo ese error, yo tengo que corregir. Por lo tanto, ¿cómo se procede a esa corrección? Voy a hacer acá una casillita roja para que vean que ese va a ser el error. Es decir, los deltas verticales. Yo tengo que hacer una sumatoria de todos estos valores. La sumatoria de todo esto. Que en este caso me da 3.297. No sé si se logra ver bien. A ver, voy a cambiar el tono del fondo. Ese tono, ya. Este valor es mi error. Entonces yo voy a tener un error en cotas. Mi error en cotas va a ser igual a menos 3.297. ¿Ya? Yo tengo que calcular un factor de corrección en cotas, igual como hacíamos en la parte de planimetría, ¿no? Cuando llevábamos un factor de corrección norte y un factor de corrección este, entonces yo tengo que proceder y calcular lo que es un factor de corrección en cotas, ¿ya? Sí, perdón, estoy revisando si estoy grabando bien, últimamente estoy medio volado. Ya, factor de corrección en cotas, ¿a qué es igual? Es igual a menos el error en cotas sobre el perímetro, ¿no ven? Es la misma fórmula que ustedes usaban para hacer una corrección en norte y en este. Por lo tanto, yo tengo que calcular aquí mi perímetro, es decir, la sumatoria de todas mis distancias horizontales. Y tengo ya ese dato, que va a ser mi sumatoria o mi perímetro total. Por lo tanto, el factor de corrección en cotas va a ser a menos el error en cotas, menos 3.297, dividido entre el perímetro total, que es 60.869. Entonces yo tengo, o sea, el factor de corrección norte y factor de corrección este, ustedes colocaban y usaban todos los decimales que les daba el ejercicio, ¿no? En factor de corrección en cotas se procede de la misma forma. Para el factor de corrección usan todos los decimales que les bote la calculadora en este caso. Por lo tanto, nosotros vamos a tener una corrección en cotas. Voy a anotar correct cotas, ¿ya? ¿A qué va a ser igual mi corrección en cotas? Va a ser igual al factor de corrección en cotas multiplicado por cada una de las distancias horizontales, ¿ya? Y esto ya trabajo en 3 decimales. Por lo tanto, llevo ahí. Y la maniobrita para que se quede como casilla fija mi factor de corrección en cotas es anotar esos valorcitos de asteriscos o de símbolo de dólar, perdón. Y ahora jalo los datos. Acá me estoy pasando. Ya. Cuando hacían corrección en norte y corrección en este, se hacía una suma para verificar si este valor o si esta corrección en cota me daba el opuesto a este valor de mi error en cotas, ¿no? Los errores en norte, perdón.
Entonces en cota se procede de la misma forma. La sumatoria de todas mis correcciones y yo tengo que me da el mismo resultado pero con signo contrario. ¿No? Entonces la corrección que he realizado está correcta y procedo a hallar lo que va a ser mi delta vertical corregido. Entonces el delta vertical corregido va a ser igual a el delta vertical que tenía antes más mi corrección en cota que he calculado ahora. ¿Ya? Y para todo se procede de la misma forma. ¿Ya? Entonces verificamos la sumatoria de todos estos deltas corregidos o deltas verticales corregidos tiene que ser igual a 0. Entonces me cumple y por lo tanto está bien mi corrección. Entonces yo procedo a calcular directamente lo que van a ser las cotas corregidas. Tomando en cuenta que la cota de A es mi dato. Entonces yo voy a tener la cota de A, que es el dato. Saca otro tono. Ya. Acá nuevamente me voy a colocar que esto va a ser para A, B, C, D, E y A, el último punto que tengo que calcular. Ahora procedemos a hacer lo mismo que hemos hecho hace rato, es decir, a la cota de A yo le resto la vista que teníamos hacia B. Entonces se procede de la misma forma para todos y al final tiene que darme, a ver, aumentemos un cerito. Al final tiene que darme una cota de A igual a la cota de A que tenía como dato. Entonces ya he hecho mi corrección, por lo tanto ya está bien corregido el ejercicio. No sé si es que tienen alguna duda, algún paso que haya hecho rápido, dígame, ¿se ha entendido lo que se ha hecho? Ya, a ver, voy a leer todas las preguntas todo lo que han comentado. Esto ya he respondido, espera un poco, hemos esperado. Sí, Raúl, era para el martes, ya he explicado eso, no he leído hace rato. Cada 10 metros, Raúl Gareca. Mostrar resuelto, me dice. Negativo. Danos clases de Excel Auxi, me dicen. Haciéndonos un poco más de tiempo, podría indicarles lo que es Excel, porque Excel es la base para todos sus cálculos, creo, no solo para la materia, sino para otras materias más, ¿no? Entonces, no he pasado un curso de Excel, he tenido que aprender por mi cuenta, pero lo que pueda enseñarles, lo que pueda indicarles, con gusto lo voy a hacer. Mérida dice que sí entendió. Corrección cotas, ¿qué era? Me dice. Ya, la corrección en cotas, este valor de acá es igual al factor de corrección en cota multiplicado por la distancia horizontal, ¿no? Es más o menos, si yo te muestro, vamos a tener eso. Lo he fijado lo que es el I12, que es mi casilla del factor de corrección en cotas, multiplicado por la distancia horizontal para el primer tramo de A hacia B. ¿Ya? Este segundo dato va a ser el factor de corrección multiplicado por la distancia horizontal de B hacia C, ¿no? Ahora tenemos que hacer corrección de cotas en el gabinete, me dice Ariel. A ver, su gabinete. Mostraremos al gabinete, espérenme un cachito. Aquí está. Gabinete 5. Ya, este es su gabinete de ustedes. Los primeros creo que eran fáciles, solamente era convertir ángulos cenitales y ángulos nadir. Espero que nadie haya tenido problemas en eso. ¿Ya? En este segundo caso, en la segunda pregunta, yo les pedía que de estos ángulos verticales que los conviertan a lo que es cenit y nadir. ¿No?
Y para eso les puse considerando ambos casos. ¿A qué me refiero con esos ambos casos? Ya les expliqué en clase, creo, pero no está de más. Supongamos que tenemos esto, que va a ser para un cenit, ¿no ven? Pucha, se lo escribo feo, 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 feo. Y acá teníamos nosotros lo que era ángulos verticales, ¿no ven? Pucha. Suponiendo que este ángulo vertical es de más 10 grados, no se olviden que también tenemos el otro caso que puede ser este, donde a este lado igual tenemos los más 10 grados. Entonces, si se les pide lo que es ángulo cenit, es decir, un ángulo que parta desde el cenit, va a ser desde acá, ¿no ven? Entonces, si calculan ese ángulo cenit, ustedes van a tener que esto va a ser 80 grados, ¿no ven? Es decir, 90 menos estos 10 grados que tienen ustedes como ángulo vertical. Y el otro caso va a ser que ustedes midan todo este ángulo. Es decir, 270 hasta esta línea del tercer cuadrante más estos 10 grados. Por lo tanto, ustedes tendrían acá lo que va a ser 280 grados. Ahora, para el mismo ejemplo, en cenit. El cenit, el error que he cometido ha sido... No, no es cenit, es nadir. Nadir, nadir, nadir. Estoy cometiendo errores. A ver, el nadir siempre va a ser leído desde la parte inferior, ¿no ve? Los 0 grados van a estar acá. Ya nos vamos a ir y recién llega. En cuanto a nadir, si nosotros tuviéramos acá lo que es el ángulo de más 10 grados, o sea, los dos casos que pueden tener ustedes para ángulos verticales es este, de más 10 grados y este lado más 10 grados, ¿no? Entonces, si ustedes hacen la lectura de nadir para estos ángulos verticales, van a tener lo siguiente. Para este ángulo de acá, nadir va a ser igual a 100 grados, ¿no? Es decir, pucha, es decir, estos 90 grados que va a ser hasta este cuadrante, hasta esta línea, más estos 10 grados. Ahí no tienen problema. Ahora, la otra opción sería esta, ¿no? Donde ustedes en este primer tramito tienen 90, hasta llegar a este otro tramo tienen 180, hasta llegar a esta otra línea tienen 270, ¿no ve? Pero les restan 10 grados y van a tener que va a ser 260 grados, ¿no ve? A eso se refiere. En cuanto a nadir, tienen esas dos opciones para un ángulo vertical de más 10 grados. Y en cuanto a cenit, para ese mismo ejemplo de más 10 grados, ustedes tienen estas dos opciones de ángulos que pueden tener. Ahora, respondiendo a la pregunta de, no me acuerdo tu nombre, de Ariel Manuel, o sea, si tenemos que hacer corrección en cotas en el gabinete, que yo recuerde, solamente tienen que hacer esta corrección en cotas en el ejercicio 3, porque es el único que es una poligonal cerrada, ¿ya? Se resuelve de la misma forma que hemos hecho ahorita, lo he tratado de explicar, espero se haya entendido. Por si acaso, la declinación magnética no afecta en nada al ángulo vertical. La declinación magnética solamente afecta a los azimuts, ¿ya? Es una pregunta que me hicieron el otro día y no está de más recalcarla, por si acaso. La pregunta 4 es una radiación, o sea, ustedes tienen una estación y desde esa estación empiezan a ver a diferentes puntos. Entonces, como habíamos hecho en toda la primera parte, se les ha explicado que cuando tienen ustedes una radiación no se realiza ningún tipo de corrección en el ejercicio, ¿ya? Solamente se corrige la poligonal base. Pero en este caso, en el ejercicio 4, solamente tienen una estación y de esa estación miran a todos los puntos. Por lo tanto, no hay corrección. Como aclaración, acá en el ejercicio 4 se les pide lo que es calcular la longitud del canal. Ustedes tienen los datos para hacer tanto planimetría como altimetría en este ejercicio, ¿ya? Por lo tanto, ustedes van a ver si su ejercicio tiene una corrección, ¿no? O sea, no va a tener ni corrección. Directamente van a hallar lo que es delta norte, delta este,
Y de ese modo van a calcular con esos deltas que hayan calculado, es decir, del PI1 van a tener su coordenada, ¿no? De PI2, de PI3 van a hallar sus coordenadas igual. Y de la misma forma ustedes van a, con estas coordenadas van a hallar distancias entre sí. Van a hallar distancia de PI1 hacia PI2, su distancia horizontal. De P2 a P3 van a tener su distancia horizontal. De P3 a P4 su distancia horizontal. De P4 a P5, de P5 a P6 y de P6 a P7 van a tener su distancia horizontal. Entonces esta longitud del canal que se les pide era justamente eso. ¿Ya? Como tienen cotas ahora, también les puse y les dije en la clase pasada, si no me equivoco, que pueden ustedes calcular lo que es la distancia inclinada más. ¿Ya? La fórmula para la distancia inclinada va a ser la misma que para la distancia horizontal, solamente que en una distancia inclinada ustedes aumentan lo que es la diferencia de las cotas. ¿No? Más o menos, a ver, trataremos de colocar acá esa fórmula. Distancia inclinada. Muy aparte de lo que es taquimetría, pueden hallar esta distancia inclinada. Distancia inclinada. Esto va a ser igual a, voy a anotar, no encuentro el símbolo de raíz todavía en este programa de OneNote. Raíz. Y cuando ustedes tenían la raíz cuadrada, para hallar la distancia horizontal corregida, tenían lo que era el norte 2. Norte 2 menos norte 1 elevado al cuadrado más el este 2 menos el este 1 elevado al cuadrado. ¿No? Eso era para su distancia horizontal. Para hallar la distancia inclinada, aquí se aumenta lo que es la cota del punto 2 menos la cota del punto 1 elevado al cuadrado. ¿Ya? Eso pueden hacer para este inciso B que tienen acá. Dibujar la malla UTM. Dibujar la malla UTM solamente significa que ustedes van a graficar sus datos en norte y en este. ¿Ya? El ejercicio 5 igual es radiación, o sea, tienen su poligonal base, son dos puntos, x1 y x2, donde si son solamente dos puntos no hay ni un tipo de corrección. Por lo tanto, directamente se van a calcular delta norte, delta este, delta cota más. ¿Ya? Y no hay corrección tampoco en este ejercicio. El ejercicio 6 solamente es llenar la planilla, que de la misma forma solamente tiene una estación y tienen puntos vistos. ¿Ya? Es una radiación, por lo tanto. Y este ejercicio solamente se les pide lo que es hallar las cotas. ¿Ya? Es algo que creo que ya Daniel les pasó resuelto, pero cambiando acá lo que era esta cota final nomás. 2500 creo que le puso, no me fijé muy bien. Ya tienen resuelto el 6 y el 7 de la misma forma ya tienen resuelto. Solamente le ha cambiado una que otra lecturita. ¿Ya? Pero en este ejercicio, en el 6 y en el 7, no se les pide ni una gráfica. O sea, si en la pregunta que les doy no les pide algo, no me digan, oh, sí, le falta, o sea, vamos a aumentar la gráfica. No. Si es que no la coloco es porque lo he hecho a propósito o porque me he olvidado, ¿no ve? Y si me he olvidado no puedo a última hora decirles, ah chicos, aumentenle una gráfica más al ejercicio, ¿no ve? Entonces solamente lo que les pide acá. El 6 completar la planilla. Y el 7 nos dice que calcular las cotas de todos los puntos. ¿Ya? Solamente eso, es casi lo mismo que la 6. ¿No? Entonces la única corrección que tendrían que hacer ustedes es en el ejercicio 3 y más o menos la corrección sería de este modo que le hemos desarrollado ahorita. ¿Alguna duda sobre esto? A ver, vamos a leer todo lo que han mensajeado. Caramba. Desde martes, danos clase de Excel, ya he leído eso. Corrección en cota que era, ya le he explicado. Y tenemos que hacer corrección, esto también ya he explicado ahorita. Tuve problemas con Nadir, pero ya lo aclarado lo de Nadir nuevamente. Estaba fácil los ángulos Auxi, sí. DFM, no sé qué es DFM.
Sí, en la 3 entonces la gráfica sería con las cotas o con las coordenadas nomás. No, vamos a hacer lo siguiente, chicos. El ingeniero no les ha explicado esta parte todavía de perfiles longitudinales. Es algo que yo también ahorita les he explicado a la rápida y seguro tienen muchas dudas todavía al respecto. ¿Ya? Esto, el día de mañana yo creo que el ingeniero les va a explicar la parte de nivelación. Ya entran mañana a lo que es nivelación. ¿Ya? Entonces, cuando lleven nivelación, el ingeniero les va a explicar más a detalle cómo es un perfil longitudinal y yo en la clase del día jueves les voy a explicar con más detalle cómo se hace esta gráfica, ¿ya? Ahora solamente ha sido para indicarles que si es una poligonal cerrada me tiene que llegar a la misma cota y si es una poligonal abierta yo tengo una cota inicial y una cota final, ¿no? Solamente así para explicarles eso. Por lo tanto, en este gabinete no me van a entregar ninguna gráfica altimétrica, solamente me van a entregar gráficas planimétricas. ¿Qué son las gráficas planimétricas? Son representaciones de las coordenadas norte y este, donde la cota no tiene nada que ver. ¿Cómo se llaman las distancias entre sí? Pitágoras me dice. ¿Cómo se llaman las distancias? Distancia horizontal es la fórmula que ustedes tenían cuando hacían GPS, ¿no ve? Justamente lo que acabo de explicar con distancia inclinada. Distancia inclinada es justamente la raíz del norte 2 menos el norte 1 elevado al cuadrado más el este 2 menos el este 1 elevado al cuadrado más la cota del punto 2 menos la cota 1 elevado al cuadrado, ¿no? Esa es la distancia inclinada. Y la distancia horizontal, aquí me falta la S, pero en minúscula, ya. La distancia horizontal llega a ser lo mismo, ¿no? La distancia horizontal, distancia horizontal es igual a esta misma expresión, pero solo hasta el este. ¿No? Hasta ahí, y me he olvidado el paréntesis final para cerrar. Es eso justamente. Distancia horizontal es la fórmula que ya tenían ustedes, que ya sabían para la parte de GPS. Su gabinete 1 era en referencia a esta fórmula. La distancia inclinada es lo mismo, solo que se aumenta la diferencia de cotas elevado al cuadrado. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero sí les digo a última hora, claro, pero ¿quieres hacer un perfil longitudinal más? Vas a hacer para toditos. Para la poligonal usamos esa distancia horizontal que encontramos, me dice. Sí, ¿cómo hemos resuelto el ejercicio? A ver, ¿cómo se ha resuelto este ejercicio? Toda esta parte que estoy marcando era dato, ¿no? De esos datos yo ya hallo el hilo axial o altura punto. ¿A qué va a ser igual el hilo axial o altura punto? Es igual al promedio del hilo superior más el hilo inferior, ¿no ve? Es decir, hilo superior, a ver, hilo superior más hilo inferior, todo eso dividido entre 2, ¿no? Eso es fácil. Distancia horizontal, ¿a qué es igual? 100, si logran ver acá arriba, está 100 por el hilo superior menos el hilo inferior por el coseno al cuadrado del ángulo vertical, ¿no ve? Entonces, estas distancias horizontales calculadas son las con las que trabajamos. O sea, ustedes para resolver el gabinete, yo no lo he hecho, faltaría aquí calcular lo que es delta norte, delta este, ¿no ven? Tenemos azimuts, tenemos. Entonces, se puede calcular fácilmente lo que es delta norte y delta este. La distancia vertical es igual a la distancia horizontal multiplicada por la tangente del ángulo vertical. En este caso, les he explicado por qué el menos 1 acá al final, es por el tema del signo, ¿no ve? Excel no me deja colocar negativo a los ángulos verticales, o a los ángulos en este caso. Entonces, por eso es que yo he multiplicado por menos 1. Entonces, de esa forma hallamos las distancias verticales. Hallamos el delta vertical, que el delta vertical solamente es altura instrumento más menos la distancia vertical que tengamos, menos la altura o hilo axial en este caso.
altura punto o hilo axial, ¿no? Una vez que ustedes tienen esta casilla de deltas verticales, hacen la sumatoria de estos deltas, como se hacían en delta norte y en delta este, se sacaba una sumatoria. En este caso, como es una poligonal cerrada, esta sumatoria me debería haber dado 0, pero no me da, o sea, me da un valor de menos 3.297. Por lo tanto, yo asumo que ese valor es mi error en cota, ¿no? Justamente lo que teníamos acá. Una vez que hemos calculado este error en cota, nosotros procedemos a hacer un cálculo del factor de corrección en cotas. Y ese factor de corrección en cotas lleva la misma fórmula que el factor de corrección norte y factor de corrección este, que ustedes previamente ya sabían este factor de corrección. Que solamente la fórmula del factor de corrección va a ser menos el error en cota en este caso, dividido entre el perímetro, y el perímetro es la sumatoria de todas las distancias horizontales que he calculado. Una vez que tengo este factor de corrección en cotas, yo procedo a hacer una casilla de corrección en cotas. Por lo tanto, esta corrección en cotas va a ser igual al factor de corrección en las cotas multiplicado por cada una de las distancias horizontales que tengamos de cada tramo, ¿no? Una vez que ya hemos calculado todas estas correcciones en cota, hacemos la verificación de sumar todas estas correcciones en cota. Una vez que terminamos de sumar, verificamos que justamente acá nos tiene que dar el mismo valor que teníamos en nuestro error en cota, pero con el signo contrario. Como en este caso nos salía que es el mismo dato, pero con el signo contrario, entonces nosotros procedemos a calcular el delta vertical corregido. El delta vertical corregido, ¿a qué es igual? Es igual al delta vertical anterior más, en este caso, todos son positivos por el signo que me daba el factor de corrección. Sumo por cada una de las correcciones en cotas calculadas, ¿no? Es decir, este delta vertical con esta primera corrección en cotas. Este segundo delta vertical con la segunda corrección en cotas, ¿no? De ese modo tengo la nueva casilla que va a ser delta vertical corregido. Procedo a hacer la sumatoria de estos deltas verticales y yo tengo que va a ser igual a 0. Por lo tanto, la corrección está bien realizada y procedo a calcular lo que son las cotas de cada uno de los puntos. Cota en el punto A era nuestro dato y luego solamente sumábamos o restábamos dependiendo del signo que tenía nuestro delta vertical, y de ese modo hallábamos la de B, la de C, la de D, la de E, y al final nuevamente hallábamos la de A, que nos tenía que dar el mismo dato de la cota de A que me daba el ejercicio, ¿no? Ahora, sí, ¿cómo sería el delta cota? Ya he explicado el delta cota. ¿Cómo se jalan las cotas del BM? Es como las coordenadas. Sí, justamente vamos a tener esto. Y les voy a explicar esa parte de jalar cotas. A ver. Vamos a tener esto. ¿Ya? Volvamos a explicar esta parte. Supongamos que tenemos esto. Ya que nuestro terreno va a ser algo así. Y nosotros estamos con el equipo acá. Estacionados. Y tenemos la mira a este otro costado. ¿Ya? Donde nosotros... Pucha, ¿qué estoy haciendo? Donde nosotros vamos a tener acá justamente que ese va a ser mi horizonte, ¿ya? Si se dan cuenta, la mira está por debajo del horizonte del equipo. Entonces el equipo tiene que bajar y hacer una lectura hacia aquí abajo, es decir, hacia acá. Son 3 lecturas, a ver. Hacia ahí y otra hacia acá, ¿no? Vamos a tener eso. Donde justamente estos son lo que son el hilo superior, este otro es el hilo axial y este otro es el hilo inferior, ya, más o menos de esa forma. Y acá tenemos un ángulo vertical, este es el ángulo vertical. Entonces este ángulo vertical es negativo, ¿no ven? Ahora, si yo le coloco datitos, supongamos que tenemos acá una estación C y este otro punto que estamos viendo es el BM, ¿no ven? Y tenemos la cota de este BM, es decir, cota
BM, que va a ser igual, supongamos que va a ser 100 metros, o 1000, perdón, 1000 metros directamente, metros 8 sobre nivel del mar. Entonces, cuando ustedes hagan esta lectura desde C hacia BM, van a tener lo siguiente. Van a tener, ya haciendo, aplicando fórmulas y demás, van a tener acá ese negativo delta vertical que hemos calculado, ¿no? Y eso creo que un poco más abajo. Y en sí, a ver, me estoy equivocando al explicar esto. El delta vertical directamente es la diferencia que hay en el terreno, haciendo lo que ya son las fórmulas y demás. Aquí tenemos este delta vertical, que va a ser negativo yendo de C hacia BM. O sea, con la vista que tenemos del ángulo vertical, va a ser negativo. Por lo tanto, me dibujaré una flechita acá. Es en ese sentido este delta vertical negativo. Pero el que nosotros necesitamos es este otro, es el inverso, es decir, este de acá, donde nosotros necesitamos un delta vertical positivo. Entonces, aplicando lo que era jalar coordenadas norte y este en la parte de planimetría, en la parte de altimetría se procede de la misma forma. Si tú tienes de una estación, estás viendo hacia el BM, como en este caso, si tú tenías un delta vertical que era de 5.525 pero negativo, entonces tú necesitas ese mismo delta vertical pero con signo contrario, ¿no ve? Es de más 5.125. Entonces la cota del punto C en este caso, cota de C, sería igual a 1000. Este es el delta vertical que voy a obtener con los cálculos. O sea, tengo el ángulo vertical negativo, voy a tener un delta vertical negativo, por lo tanto, ¿no ve? Que va a ser de menos 5.125. Pero si tú tienes la cota de este punto B, para ir hacia la cota del punto C necesitas sumarle ese 5.125. Por lo tanto, la cota del punto C va a ser 1005.125. ¿Se ha entendido esa parte? ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? Ya. Creo. No deja, pues en el 3 me dice. Tienes hasta el martes para corregir. Ya, quería darles esta clase, o sea, un ejercicio así de poligonal cerrada para hacer corrección en cotas el día viernes, pero no he estado con mucho tiempo. O sea, igual quería dar clase ayer, pero no me alcanza el tiempo, la verdad. Por eso es que ahora, con lo que me preguntaron varias personas sobre el ejercicio 3 es que les hablé para dar esta clase que es de improviso. O sea, yo sé que la mayoría debe estar molesta por pasar clases domingo, pero creo que ameritaba por lo menos darles esta clase para que ustedes tengan un poco de en cuenta de cómo se hacía esta corrección en las cotas, ¿ya? Nuevamente me disculpo con todos por haber dado clases domingo, pero creo que ameritaba la situación. Teníamos que sí o sí pasar clase para que tengan el conocimiento de cómo se hace este tipo de correcciones, ¿ya? Si es que no hay ninguna otra duda, chicos, aquí estaríamos quedando. Tengan un